Hola chicos, espero que se encuentren bien, ¿cierto? A pesar de todo, de todo esto que está ocurriendo, espero que estén súper bien con su familia, ¿ya? Y ustedes también estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Haciendo un pequeño resumen de algunos conceptos que se trabajaron en la guía número 2, no todos, algunos, ¿ya? Y las cosas que venían en esta guía número 3. Les quiero recordar, chiquillos, que cualquier duda, consulta, por mínima que sea, ya sea la resolución de algún ejercicio, algún concepto que no haya quedado claro, ustedes me pueden escribir, ¿cierto? De lunes a viernes, voy a estar respondiendo entre las 12 y las 6 de la tarde, ¿ya? Así que eso los invito a que me escriban, ¿ya? Por mínima que sea la duda. Así que vamos a comenzar. Bueno, características de ácidos y de bases. Ya, aquí esto ya lo habíamos conversado rápidamente, las pueden leer, ¿cierto? Voy a hacer hincapié en una característica que quizás no recuerdo si la trabajamos en clase, pero, por ejemplo, una de las características que agrego acá para los ácidos es que cambian de color el papel tornasol. Ya, para determinar ácidos y bases hay varias maneras, ¿cierto? Se pueden determinar a través de estas características, se pueden determinar a través de algún instrumento, ¿cierto? Que hay en un laboratorio, que, como por ejemplo el pHímetro, ¿ya? Y también se pueden determinar con indicadores, papeles indicadores. ¿Ya? Estos papeles indicadores o los indicadores propiamente tal, nosotros los vamos a trabajar más adelante en la guía que viene, yo creo. ¿Ya? Pero lo pongo igual acá como característica. Entonces, cuando estos papeles indicadores, el papel tornasol en este caso en específico, cambia, ya yo lo sumerjo este papel en un ácido, su color va a pasar de un color rojo a un color azul. Si ocurre ese cambio es un ácido. Lo mismo va a ocurrir con las bases. Ya, si yo este papel tornasol lo sumerjo, le agrego unas gotitas, ya dependiendo de qué estado esté la base, va a cambiar de color rojo a color azul. ¿Ya? Eso quería como destacar lo que no recuerdo si lo habíamos visto en la clase. Pero lo demás ustedes lo pueden leer y pueden, bueno, estas características tienen que aprendérselas para poder reconocer un ácido o una base. Ejemplos de ácidos y bases, las pongo ahí, ¿cierto? Para que ustedes la lean, las puedan ver. Son ácidos y bases que se encuentran en la vida cotidiana, ¿ya? Por eso ahí puse como algunas imágenes de ácidos y bases que nosotros podemos encontrar en la casa. Ya por ejemplo, los limones, las naranjas, ya son sustancias ácidas. Todos nos hemos tomado alguna vez un antiácido, ¿cierto? Que es producto o tiene en su estructura química una base. ¿Ya? Eso lo vamos a ver rápidamente. Los ejercicios no los voy a responder yo ahora, porque quiero que ustedes los analicen, los resuelvan, ustedes en su casa, ¿ya? Igual acá aparece la respuesta correcta, pero si tienen una duda de cómo resolverlo, me lo pueden escribir, ¿ya? Entonces, teoría de Arrhenius. Recuerden que nosotros habíamos trabajado dos teorías, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry. La primera teoría que nosotros habíamos trabajado es esta, ¿cierto? Y habíamos dicho que, según Arrhenius, habían dos maneras de poder identificar un ácido o una base. La primera forma era que una sustancia era ácida cuando en un medio acuoso, ¿cierto?, liberaba iones hidrógeno. ¿Qué es un medio acuoso? Es un ácido que está mezclado con agua, ¿ya? Es una solución. Eso por un lado. Entonces, cuando yo tenía una sustancia, por ejemplo, X desconocida, la sumergía en agua, la mezclaba, y esta liberaba iones hidrógeno, era un ácido. Por eso acá HCl, ¿cierto? Se mezcló con agua, ¿cierto? Se formó una solución, y se observó que se liberan iones hidrógenos, carga positiva, y el cloro quedó ahí al ladito, ¿cierto? Carga negativa. Como saca iones hidrógenos, sería un ácido. Las bases para Arrhenius, las bases eran todas aquellas sustancias que en medio acuoso se iban a disociar en iones cationes
y en iones negativos, que serían los iones hidroxilo, OH. Entonces, para Arrhenius, una base era una sustancia que en su estructura tenía iones hidroxilo, OH, y los liberaba. ¿Ya? Eso es para Arrhenius. Y ahí tenemos el hidróxido de sodio, NaOH, que en medio acuoso se separan sus iones Na más y en OH menos. Ah, ya, está sacando OH, sería una base. Eso por un lado. Ya habíamos trabajado, ¿cierto? Y en la guía anterior trabajamos cuál es, identificar si era teoría de Arrhenius, teoría de Brewster-Lowry. Ah, importante. Las sustancias que en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica se llaman electrolitos, ¿ya? Entonces, cualquier sustancia que en disolución acuosa se disocia en sus iones anión y catión, esos iones permiten la conducción de la corriente eléctrica y se llaman electrolitos. Estos serían, entonces, aquí. Estos serían los electrolitos, estos serían electrolitos. La teoría de Brewster-Lowry, chiquillos. La teoría de Brewster-Lowry viene a abarcar más compuestos, porque la teoría de Arrhenius había quedado un poco corta, ¿sí? Porque ya se conocían distintos tipos de sustancias, pero habían algunas sustancias que no liberaban iones de hidrógeno o que no liberaban iones OH, hidroxilo. Entonces, ¿qué eran? Ácidos, eran bases, entonces no se sabía bien. Entonces, como la teoría de Arrhenius no abarcaba la totalidad de compuestos químicos y además que tenía la necesidad de solo estar en disolución acuosa, solo en agua, ¿ya? Entonces, Brewster-Lowry proponen otra teoría que no necesariamente tiene que ser en disolución acuosa y además que engloba a otros compuestos que no tienen iones hidroxilo, por ejemplo. Entonces, también lo mismo. Ácidos de Brewster-Lowry, bases de Brewster-Lowry. ¿Qué era un ácido para Brewster-Lowry? Un ácido era una sustancia que estando en estado neutro o en estado iónico pueden ceder iones hidrógeno. ¿Sí? En este caso tenemos, fíjense en el ion amonio, NH4+. Se disocia, se separa en H+, más NH3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El amonio, que es el NH4, liberó, perdió, sacó, echó fuera iones de hidrógeno. Por lo tanto, eso lo hace merecedor de ser un ácido, porque pierde hidrógeno. Lo mismo en el siguiente ejemplo, H3O+. Este compuesto se llama ion hidronio, ¿sí? Entonces, el ion hidronio sucede que también se puede disociar, se puede separar, liberando AH+. Entonces, si libera un hidrógeno, el ion hidronio en este caso sería un ácido. Para las bases son las sustancias moleculares o iónicas, es decir, pueden estar en estado neutro o como ion, que pueden ganar para sí mismos iones de hidrógeno. Por ejemplo, el cloro. Acá tenemos una sustancia que está en estado iónico. En presencia de un hidrógeno, lo que hace es captarlo para formar el ácido clorhídrico. Entonces, el cloro atrapa hacia sí mismo al hidrógeno. Entonces, como capta, el cloro sería una base. Lo mismo acá, NH3. El NH3 sería una base porque cuando yo lo pongo cerquita de un hidrógeno, tengo una carga positiva, lo que hace es atraerla, la captura, formando el ion amonio, NH4+. Entonces, ganó hidrógeno. Por lo tanto, sería una base. En resumen, los ácidos en Brewster-Lowry pierden hidrógenos, ya ceden, lo mismo que en la teoría de Arrhenius, pero las bases, a diferencia, van a ser aquellas que ganan iones de hidrógeno. Según la teoría Brewster-Lowry, se producen otros ácidos y otras bases, que son sus conjugados respectivamente, de la base y del ácido que constituyen los reactivos del proceso. Lo vamos a ver en la siguiente diapo. Entonces, acá lo que les explicaba. Cuando un ácido cede un protón, se forma un anión negativo, que tendrá la capacidad de capturar un protón para regenerar un ácido. El anión en este caso se comporta como una base, el mismo razonamiento se puede hacer con una base. Por ejemplo, en palabras sencillas, de todo lo que decía ahí. Tenemos el amoníaco, NH3. Si lo ponemos en presencia de agua, H2O,
lo que va a tender a hacer el amoníaco es capturar un hidrógeno, que se lo va a robar al agua, se lo quita. Entonces me queda NH4+. Por lo tanto, al amoníaco, como le quitó un hidrógeno al agua, sería una base porque capturó hidrógenos. Y el producto que se forma, ¿cierto?, de este amoníaco cuando captura el hidrógeno, sería su ácido conjugado. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el agua? El agua, en este caso, en este ejercicio en particular, se está comportando como un ácido, porque está dejando que el amoníaco le robe un hidrógeno. Y si está dejando que le roben, el agua está cediendo hidrógenos. Por lo tanto, lo hace merecedora de llamarse ácido en este caso. ¿Y cómo me queda? ¿Cuál es el producto? Me queda un OH. De los dos hidrógenos me quedó solo uno, por eso me quedó OH-, que sería su base conjugada. Entonces ahí yo les pongo un cuadro con algunos ejemplos de ácidos y bases, ya, de Brewster-Lowry. Esto no hay que aprendérselo, chiquillos, ya son algunos ejemplos que ustedes tienen, pero a través de una ecuación como en el ejemplo que tenemos ahí arriba, nos ayuda a saber cuándo es un ácido, cuándo es una base. Ejemplo, este lo voy a explicar. Dice, identifique los pares conjugados ácido-base en la reacción entre amoníaco y el ácido fluorhídrico en disolución acuosa. Entonces tenemos que el amoníaco NH3, ¿cierto?, se mezcló con ácido fluorhídrico, HF. Entonces, ¿qué va a hacer el amoníaco? Él tiende a robarse hidrógenos, a captarlos. ¿De dónde los va a captar? Del ácido fluorhídrico. Lo va a sacar de ahí. Entonces se convirtió en NH4+. Y el ácido fluorhídrico tenía un solo hidrógeno, que lo cede al amoníaco. Por lo tanto, me queda F-. Entonces, aquí les voy a mostrar con una pizarra lo que estamos haciendo. Ya, vamos a explicar el ejemplo que estábamos viendo. Tenemos el amoníaco, NH3, que va a reaccionar con ácido fluorhídrico. Ya recuerden que en la teoría Brewster-Lowry, no necesariamente el solvente tiene que ser agua, pueden ser otros solventes, en este caso con ácido fluorhídrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué sustancia se está comportando como ácido, qué sustancia se está comportando como base. Entonces, observemos el primero, NH3, y el producto que me queda de eso es NH4+, que es el ion amonio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Si ustedes se fijan, de 3 hidrógenos pasamos a 4 hidrógenos, es decir, estamos ganando un hidrógeno. Por lo tanto, según Brewster-Lowry, esto debería ser una base. Y esto debería ser su ácido conjugado. Ya. Y tomamos los otros dos compuestos, que serían el ácido fluorhídrico, y lo que me quedó es el flúor solito. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? De HF estamos pasando a flúor solito. Estamos perdiendo, liberando hidrógeno. Y si nos acordamos de las teorías, esto sería un ácido porque los ácidos liberan iones hidrógeno. Por lo tanto, este sería su ácido. Ácido. Y esto sería su base conjugada. Ya. ¿Cómo podemos escribir esto? Lo podemos escribir como pares ácidos, ácido base conjugado. Entonces, yo puedo escribir el primer par ácido base conjugado. Voy a escribir este. Entre el NH3, lo separo con una línea diagonal, y el amonio, ahí está ocurriendo algo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amoníaco, ¿cierto?, tiene como ácido conjugado al ion amonio. Ese es mi primer par ácido-base conjugado, en este caso base-ácido conjugado. Y el segundo par ácido-base conjugado que tenemos sería entre
el ácido, lo separamos por una línea diagonal, y el flúor menos. Entonces, esto sería el ácido fluorhídrico, se comporta como ácido, y el flúor, el ion flúor, es su base conjugada. Y esto entonces sería par ácido-base conjugado. Otra manera de escribir esta misma reacción lo podemos escribir de esta forma, con sus ácidos, sus bases, y lo que sigue serían sus, y sus conjugados.